Inmaculada y después el rito penitencial va seguido inmediatamente con el rito de la beatificación. Y ya veremos en su momento en qué consiste, porque es algo muy sencillo, ¿no? Nos acordamos nosotros y todavía tenemos muy fresca la presencia de ese tapiz que se descubrió en la plaza de San Pedro cuando fue beatificado Juan Pablo II. O sea, que fue un momento en el que estábamos, recuerdo, Inmaculada Galván y yo en directo andábamos allí en la misma vía de la Conciliazione, estaba todo el mundo muy emocionado, y me imagino que, claro, al ser un caso de Juan Pablo II, alguien de tanto peso a nivel internacional, conocido por todos, pero toda la gente de Seu d'Urgell, Cataluña especialmente, ahora mismo pues está viviendo uno de los grandes momentos de su historia, ¿no? Historia religiosa, ¿no? Y sobre todo por eso, porque España está siempre marcada por hitos de santidad. ¿Sabes? Si España, lo decía el cardenal Rouco Varela, la misa que celebró de preparación a las Jornadas Mundiales de la Juventud, tenemos que recordar que España y que las raíces nuestras están, no solamente son cristianas porque se viven virtudes cristianas, sino porque hay gente, que son los santos, que viven esas virtudes de una forma heroica, ¿no? Y entre ellas está la nueva beata, la hermana Janer. Como prácticamente durante toda la celebración escucharemos el catalán, porque va a ser en idioma catalán, contamos efectivamente con la presencia de nuestro compañero, que ha venido, Emily, expresamente para hacer la traducción y acercarnos mucho más a este acto tan emotivo y tan hondo, ¿no? Siempre en una beatificación salen también pues nuevas ganas, nuevos entusiasmos por acercarse uno más profundamente al Señor, ¿no? Y a la mediación de los santos. Yo creo que tenemos la suerte de que en 13 Televisión siempre aprovechamos estos momentos para poderoslo ofrecer, ¿no? Y que sepáis que allí donde está la Iglesia, allí donde ocurre algo de extraordinaria importancia, pues allí estamos nosotros con nuestras cámaras, ¿no? Es bonito ver, ¿no?, cómo está toda la carpa llena de gente. Absoluto. Ahí estaba el cardenal Martínez Istach y vemos a Ángelo Amato, el prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos, como imparte su bendición a todos los asistentes. Ya decía nuestra compañera Susana que los primeros que se encuentran en la zona pues inmediatamente más próxima al altar pues son los familiares más directos, ¿no? Sí, se preveía que dentro de esa carpa pues hubiese aproximadamente 4.000 personas, 200 familiares de Ana María Janer que ocupan esas primeras filas, también religiosas de su congregación y familiares de esas religiosas, 150. Al principio de esta transmisión veíamos cómo han venido hermanas de todas partes del mundo, de esos 11 países en los que se sigue la obra de esta Madre Janer, y el resto pues son fieles que han querido acudir a este acto que está a puntito de comenzar. Normalmente cuando se celebra algo de este tipo se prepara muy bien gracias a un folleto para preparar a los fieles a asistir muy bien a la celebración. Entonces lo que se ha hecho en este caso es algo muy bonito, que es incorporar al folleto al inicio una serie de pensamientos de la hermana, ¿no? Sobre todo pues para ambientarlo y uno prepararse mejor para recibir la Eucaristía, ¿no? Ella decía, por ejemplo, algo así, dice: debéis imitar a Jesús en su paciencia y en su humildad durante toda la vida, ¿no? Amén a la caridad y a la santa pobreza. Sed siempre amables, le decía a las hermanas, y sed pacíficas, ¿no? Y todo por Dios. O, por ejemplo, decía también: mirad bien el modelo de Jesús en la casa de Nazaret. Hay que penetrarlo bien, ¿no? El misterio del Señor en Nazaret, ¿no? Con la Sagrada Familia, ¿no? De hecho, el nombre de la institución es las Hermanas de la Sagrada Familia, ¿no? O sea, el misterio del no hacer nada. Una familia es precisamente el lugar donde parece que nada surge, ¿no? Y está naciendo permanentemente la presencia de Dios. Estaba incensando el altar que han puesto aquí en la carpa y ahora se dirige a incensar también esa presencia del Señor crucificado, y después se dirigirá a la sede para iniciar la celebración. La hermana Janer, que decía a las hijas, a las hermanas de la institución: estudiad y meditad la vida de Jesucristo, porque toda ella es una enseñanza para nosotros, toda la vida del Señor, ¿no? Yo creo que la gente que penetra en la vida, en los sentimientos de Cristo, como decía San Pablo, es gente que enseguida irradia una presencia de Dios permanente, ¿no? Uno siempre iba buscando santos a su alrededor. Eso nos ocurre a los cristianos, ¿no? Necesidad de los santos. Pues hoy, desde luego, ya tenemos una amiga más en el cielo que sube a los altares.
Pues se inicia la celebración de la Eucaristía cuando son las 11:15 de la mañana. Nel nome del Padre, del Figlio e dell'Espíritu Santo, la paz siga en vosotros. Queridísimos hermanos y hermanas, nos hemos reunidos en el Día del Señor para celebrar la obra de la salvación realizada por Cristo en su misterio pascual y reconocer el testimonio de vida de Madre Ana María Janer Anglarill que hoy la Iglesia propone como modelo. El Señor nos invita a alegrarnos por el don de la salvación que Dios Padre misericordioso concede a sus hijos. Pidamos humildemente perdón por nuestros pecados para ser dignos de participar en la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. El rito de beatificación, el arzobispo de Urgell, Joan Enric Vives, y Sicilia, acompañado por la postuladora de la causa, pues va a pedir que se proceda a la beatificación de la sierva de Dios, Ana María Janer. Reverentíssima, humilment hem demanat a sa santedat Benet XVI que vulgui inscriure en el nombre dels beats a la venerable serventa de Déu, Ana María Janer. Que puedan incluir a la beata Ana María Janer en el proceso de beatificación. La venerable
la venerable sirvienta de Dios, está haciendo una biografía de cuando nació en Cervera, en la ciudad de Cervera. Y al día siguiente ya recibió la gracia del bautismo. Una persona profundamente cristiana que compartía con todo el mundo la piedad. Siempre estuvo vinculada a su ciudad, a Cervera. Con las hermanas de la caridad sintió el llamamiento del Señor desde muy joven. Las hermanas de la caridad consagradas para servir a Cristo. En el hospital de Cervera fue donde entró como hermana. Siempre estuvo dedicada a la educación de las niñas y con los enfermos. Momentos muy difíciles, marcados por las guerras carlistas y la situación convulsa de España en el siglo XIX, con muertes, destrucción, hambres. Ana María Jané se consagró con total dedicación a las personas más vulnerables, huérfanos, enfermos, niños. El gobierno liberal expulsó a la hermana Jané y a todas las hermanas del hospital donde estaban ofreciendo el servicio. Carlos de Borbón le pidió expresamente que se encargara de los hospitales militares en el Berguedà, en la comarca del Berguedà y el Solsonès. También sufrió el exilio la hermana María hasta 1844 en Tolosa de Llenguadoc, en Francia. Después de unos meses volvió a ser elegida superiora. Después se abrió un nuevo campo de acción, de ayuda. Trabajó como hermana en otra institución de la caridad, en la Casa de la Misericordia de Cervera, de su ciudad natal. Durante 10 años atendió amorosamente a los huérfanos, a los jóvenes discapacitados, jóvenes que no tenían esperanza, también a los ancianos. En 1858, el obispo de Urgell, Josep Caixal, la había conocido, había sido su profesor de teología en Cervera, y le dieron otro encargo, el de la dirección del Santo Hospital de la Seu d'Urgell. En 1859 fue cuando fundó el Instituto de las Hermanas de la Sagrada Familia de Urgell. Después presentó la regla de vida de las hermanas, recibió la aprobación diocesana del nuevo instituto para la asistencia a enfermos, pobres, para la infancia, para la educación y para la juventud, siempre marginadas, siempre atentos al rostro de la persona de Jesucristo. Empezó a fundar escuelas, hospitales, casas de caridad
en Solsona y también en Barcelona. Con el nuevo periodo revolucionario que empezó en 1868 y que se alargó durante diferentes etapas, con algunas revoluciones, hasta 1875, fue un golpe muy duro para las obras de la hermana Janet. Muchas veces eran cerradas las obras y las hermanas dispersadas por diversos sitios. El obispo Josep Queixal le volvió a encomendar la dirección del hospital. En 1874 la nombró líder espiritual de diversas congregaciones y comunidades. En 1879. A la tradició espiritual antiga de la comunitat es va insistir també en la tradición espiritual de la comunidad se insistió a partir de ese momento también en un nuevo estilo de vida consagrado a la Sagrada Familia. Permaneció siempre en silencio, obediente y con fidelidad a la Iglesia. En 1879, el nuevo obispo de Urgell, Salvador d'Horta, que fue cardenal, reorganizó y fundó y le dio un nuevo impulso a la vida del instituto, y siempre bajo su protección. En 1870 se celebraba el primer capítulo general y tenía 88 años, pero fue aclamada por todas sus hermanas como líder. Fue elegida la primera superiora general 1870-1873 fue el periodo que fue siempre fue un ejemplo de caridad para las nuevas generaciones de religiosas. A través del amor y la contemplación del misterio, la consagración a la Virgen María, y siempre como sirvienta de Dios. Ejemplo siempre de fe fundamentada en la esperanza, siempre con la mirada en los más pobres y la gente abandonada. La virginidad consagrada, con la habilidad y la humildad, se entregó. Siempre pedía la caridad y la dulzura. Siempre quería servir a su Señor. Siempre afirmaba que quería más a la Iglesia que a su propia vida. Siempre mostraba sus virtudes de una manera discreta antes de morir. Su último deseo se extendió en el suelo y como penitente y entrega a Dios de ella se conservan plegarias de esperanza siempre expresando su fidelidad y su amor hacia Dios. Al seu dia em direu, entra, perquè vaig estar malalt i em socorregueres. Entra. Y con la esperanza de ir a la casa del Señor,
hemos podido ver el perfil de Ana María Janer. Un poco lo que comentábamos al inicio del programa. Absolutamente maravillosa, morir sobre la tierra como penitente, quería más a la Iglesia que a su propia vida, fundadora infatigable, encima viendo sus obras cerradas, las hermanas dispersas, qué mujer, no solamente qué coraje humano, sino cómo funciona en ella la presencia de Dios con su hacer, ¿no? Una cosa preciosa. Y lo que ha destacado, ¿no? La caridad, la dulzura, el servir al Señor y amar más a la Iglesia que a su propia vida. Mandato del Sumo Pontífice Benedicto XVI. Damos ahora lectura al texto de la Carta Apostólica en la que su Santidad Benedicto XVI inscribe en el libro de los Beatos a la venerable Sierra de Dios, Ana María Janer Anglarillo. Es un momento importante, ahora todos se ponen de pie porque efectivamente el representante del Papa, su eminencia reverendísima, el cardenal Angelo Amato, va a leer la carta apostólica del Papa Benedicto XVI. Apostolice nos vota fratris nostri Ioannis Enrici vives Sicilia, archiepiscopi episcopi urgelensis, atendiendo el deseo de nuestro hermano Joan Enrique Vives Sicilia, obispo de Urgel, así como de otros muchos hermanos en el episcopado y de numerosos fieles, consultada la Congregación para las Causas de los Santos, con nuestra autoridad apostólica, concedemos la facultad para que la venerable sierva de Dios, Ana María Janer Anglarín, virgen, fundadora del Instituto Hermanas del Sagrada Familia de Urgel, la cual, mujer humilde, fuerte y rica en misericordia, sin ninguna excepción ni discriminación, ofreció su servicio a los pobres y a los enfermos, de ahora en adelante pueda ser llamada beata y que su fiesta pueda ser celebrada cada año el día 11 de enero, día de su nacimiento para el cielo, en los lugares y según las normas establecidas por el derecho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dado en Roma, junto a San Pedro, el día 1 del mes de octubre del año del Señor 2011. Séptimo de nuestro pontificado. Es el momento en el que efectivamente pues todos los que estábamos esperándolo, ¿no? Porque claro, esos aplausos. Ese aplauso, yo creo que no pillaban bien el latín. Han esperado a ver qué pasaba. Claro. Es el momento del canto de alabanza de ese Señor, porque es que ahora mismo es la aclamación con el himno de la beatificación. Este es el himno propiamente que ha compuesto una de las hermanas del instituto para acompañar este acto. El himno de la beatificación de Ana María Janer. Hemos visto algún rostro emocionado de las que andaban en la primera fila y es cuando surge el momento en el que se ve la imagen de la nueva beata. Se descubre ese tapiz, no, esta vez es una fotografía, ¿no? De la hermana Ana María Janer.
pues hemos escuchado el himno efectivamente de la nueva beata. Brillas, Madre de la Iglesia, crece nuestra comunión. Tu familia hoy celebra la vida que es don, misericordia y compasión, porque en tu vida Jesucristo es el Señor. Estamos viendo como miembros también, imagino que serán familiares, efectivamente, pues colocan una reliquia rodeada de esas dos velas en un lugar preeminente que va a estar acompañando durante toda la celebración. Amarte y servirte siempre y en todo con el fuego del amor. Tu lámpara siempre ardió. Bueno, pues ese era el lema también, que es el que se ha escogido, una de sus frases más conocidas, de la hermana Janet, para acompañar la celebración el día de su beatificación. Y ahora efectivamente las palabras de agradecimiento del señor arzobispo, después de haber escuchado el canto de alabanza y evidentemente después de la lectura de la carta apostólica. L'Església de Déu, que peregrina per l'exili d'aquest món, dona gràcies al successor de l'apòstol Sant Pere, sa santedat el Papa Benet XVI. Se da las gracias al Papa, a Benedicto XVI, que haya iniciado el proceso para la beatificación de Ana María Jané Anglarill.
Oremos. Señor y Dios nuestro, que concediste a la Beata Ana María Virgen que tu Hijo Jesucristo fuera el ideal supremo de su vida y la razón de su entrega a los demás, concédenos, por su ejemplo e intercesión, el don de amarte y servirte en los más necesitados. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Empieza la liturgia de la palabra y las que se han seleccionado para el día de hoy pues son las lecturas, tanto la del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, muy relacionadas con los más necesitados. Del llibre del profeta Isaías. Diu el Senyor: deixa anar els qui has empresonat injustament, deslliga els qui tens sotmesos al jou, allibera els oprimits. Fes amiques els jous de tota mena. El ayuno que yo quiero es este: abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que va desnudo y no cerrarte a tu propia carne. Entonces romperá tu luz como la aurora. Enseguida te brotará la carne sana, te abrirá camino la justicia, detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá, gritarás y te dirá, aquí estoy. Aquí em tens. Si no intentes de fer caure els altres, ni els assenyales amb el dit. Cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. En tot moment el Senyor et conduirà. El Señor te dará reposo permanente, en el desierto saciará tu hambre. Hará fuertes tus huesos. Serás un huerto regado en manantial de aguas cuya vena nunca engaña. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. En su casa habrá riquezas y abundancia, su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El
justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Vamos con la segunda lectura, que nos habla del gran misterio de la vida del cristiano, que no es su fuerza, sino la presencia de Dios en él. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, para la ley yo estoy muerto, porque la ley me ha dado muerte, pero así vivo para Dios. Estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Palabra de Dios. Es el momento en el que vamos a escuchar la lectura del Santo Evangelio. Va a ser un diácono quien va a proceder a incensar el Evangelio. Y vamos a escuchar la lectura del Evangelio según San Mateo, que es precisamente la que la hermana Janer más amaba. Es uno de esos textos que a ella le sobrecogían y que desde luego ha sido la inspiración para toda su vida y toda su obra. Recordemos que estamos en la ceremonia de beatificación de la hermana Ana María Janer. Escuchamos la lectura del Evangelio. El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. Glòria a vos, Senyor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria.
y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, vosotros benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Paraula del Senyor. Palabra del Señor. Pues ahí estaban las palabras del Evangelio, que desde luego formaban parte de la entraña del carisma de la fundadora del Instituto de las Hermanas de la Sagrada Familia, Ana María Janer. Lo que hiciste con uno de estos mis humildes hermanos, lo hiciste conmigo. En este momento vemos cómo el cardenal Amato imparte su bendición con el Evangelio a todos los asistentes. Vamos a escuchar la homilía. Están todos deseando, porque desde luego hay mucho que contar y mucha glosa que hacer de la vida de Ana María Janer, y mucho que aprender de ella sobre todo, y en este clima de oración y de recogimiento en la celebración de la Eucaristía. El prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos es el cardenal Amato. Hablará en catalán. Eminencia, excelències, autoritats de Catalunya y del Principat d'Andorra, estimades germanes de la Sagrada Familia. Ahora está dando saludo a las autoridades políticas de Cataluña, también de Andorra, los de la Seu d'Urgell, a los familiares de la Beata y también a todos los fieles de la diócesis y a los que se congregan hoy. Hoy es un día de fiesta para la diócesis de Urgell, para la congregación de las hermanas y de los católicos de Cataluña. Una vez más, la santidad florece en vuestra tierra. Después de la beatificación de Josep Sansó, de Mataró, de la ciudad de Mataró, que tuvo lugar el 23 de enero del 2009, ahora el Santo Padre reconoce solemnemente la santidad de la Madre María Janer Anglari, una catalana ilustre por sus virtudes y por su apostolado de la caridad. En la carta apostólica, el Santo Padre ve a una mujer humilde, fuerte, llena de misericordia, especialmente siempre para los más necesitados. En ella, hija del pueblo catalán, las virtudes propias de vuestra tierra, como la incansable capacidad de trabajo, sus excelentes dotes de caridad, su afabilidad con todo el mundo, se ven reforzados por su gran caridad por todos los que estaban a su alrededor. Nuestra beata mujer de fe ardiente, de firme esperanza y de caridad atenta, llevó en su corazón el peso de la miseria y de la tristeza de los enfermos, de los pobres,
de los heridos de guerra, de los exiliados, de los huérfanos, así como las angustias de sus hijas espirituales a las que tuvo que hacer frente a lo largo de su dilatada vida. De estatura más bien alta, era una mujer de porte noble y distinguido, moderado por una actitud de modestia y sencillez que hacía que todos se sintiesen a gusto con ella. La gran virtud de la caridad iba acompañada por la humildad, virtud pequeña, pero indispensable para la práctica de la caridad auténtica. Viendo la necesidad de esta virtud en su apostolado cotidiano hacia los necesitados, nunca se cansaba de exhortar a sus hermanas a ser humildes, piadosas, bondadosas, pacíficas, trabajadoras, dóciles, gentiles y atentas hacia los pobres enfermos, contentas de su labor de Marta. La invitaban a buscar la aprobación y la estima de los demás y a considerar todas las labores y las ocupaciones como un servicio al mismo Señor Jesús, por cuyo amor y reverencia ejercían este ministerio. Estas enseñanzas sobre la humildad eran fruto de su experiencia personal, consolidada por profundas y frecuentes humillaciones. Solo mostraré algunos ejemplos. La madre Janer, que durante la primera guerra carlista se había prodigado con todas sus fuerzas por atender valientemente a los enfermos de cólera, sufrió la humillación de ser expulsada del mismo hospital donde había sido un verdadero ángel de bondad. Don Carlos de Borbón, que le había llamado al servicio hospitalario para los heridos en el campo de batalla, quería recompensarla por su arduo trabajo, pero ella rechazó cualquier tipo de honor. Aunque la máxima expresión de su humildad se produjo cuando ella, fundadora de la congregación, fue relegada al anonimato y al silencio, quedando completamente olvidada. De sus labios no salió ninguna queja, ningún reproche, ninguna palabra de disgusto. Su actitud fue de esperanza y de abandono en Dios, dedicándose con mayor caridad al servicio de los pobres en el asilo de San Andreu de Palomar. La humilde sierva del Señor, sin embargo, a los 80 años recibió su justa recompensa también terrenal a este silencio suyo de amor, cuando fue elegida por las hermanas primera superiora general del instituto, tomando de nuevo con humildad y sencillez la tarea del gobierno, es decir, del servicio, la ayuda, la formación. Con la misma sencillez, pasados 3 años, dejó la dirección general para dedicarse a las tareas más humildes, como por ejemplo servir en el refectorio a las hermanas más jóvenes. Una hermana testifica emocionada: 2 años vivió con nosotros la Santa Madre, con gran ejemplaridad y sumisión a la nueva superiora. Era muy edificante verla a su edad, humilde, silenciosa, ocupada en las tareas domésticas de la casa como la cocina, el servicio y otras tareas, siempre sonriente, siempre difundiendo caridad. Como todos los santos, también nuestra beata fue fiel imitadora de Jesús y podía repetir con San Pablo
estoy crucificado con Cristo, vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. A ella se aplican perfectamente también las palabras del profeta Isaías, que decía: cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies al alma afligida, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía. El Señor te guiará siempre, hartará tu alma en tierra abrasada, dará vigor a tus huesos. Serás un huerto bien regado, un manantial de aguas que no engañan. De hecho, la madre puso en práctica especialmente las palabras de Jesús cuando alimentó a los hambrientos y dio de beber a los sedientos, cuando hospedó a los forasteros y a los exiliados y vistió a los necesitados, cuando visitó y cuidó con inmensa caridad a los enfermos. Por estas obras de misericordia, la Iglesia hoy exalta a la Madre Janer, aplicándole en la liturgia de la palabra de hoy el elogio que el Señor hace a los justos. Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado por vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Beatificando a la Madre Janer, la Iglesia ve en la nueva beata una brújula viviente orientada hacia Dios, que nos invita a vivir nuestra existencia cristiana en la plena confianza de la presencia divina en nosotros, en nuestra familia, en nuestra sociedad. La presencia de Dios no nos impide vivir en la alegría, al contrario, sus mandamientos son las 10 palabras de amor que Dios ha inscrito en el corazón de todo ser humano para promover el bien que da alegría y evitar el mal que trae tristeza. Además, la Beata María Janer es también una brújula que nos orienta hacia los necesitados, que aún hoy en día son tantos, porque también hoy encontramos hambrientos, sedientos, enfermos, exiliados, emigrantes, prisioneros. La Iglesia es amiga de los necesitados y sus brazos están siempre abiertos para acogerlos. La Madre Janer, hija ejemplar de la Iglesia, es un modelo glorioso, no solo para ser contemplado, sino también para ser imitado. La Madre Janer hoy habla sobre todas sus hijas espirituales, esparcidos por el mundo, en España, Andorra, Italia, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, México, Perú, Guinea Ecuatorial. Las invita a no cansarse de contemplar el rostro de Cristo en los hermanos, sobre todo en los que sufren, en los marginados, en los pobres, en los necesitados, en los pequeños. La Iglesia alaba la fidelidad al carisma fundacional de las hermanos de la Sagrada Familia de Urgel.
con el ejemplo y la intercesión eficaz de su fundadora, continúan este abrazo de caridad con una dedicación sin fronteras y con un amor incondicional al prójimo indigente. Afrontan con valentía y creatividad las nuevas pobrezas que hoy están presentes en nuestra querida Europa, en las familias desestructuradas, en la emigración creciente, en la falta del sentido trascendente de la vida, en el pesimismo estéril que apaga el entusiasmo de los jóvenes por su futuro. Su actitud de caridad creativa y de servicio produce respuestas concretas y positivas de asistencia a los enfermos y a los ancianos, de educación humana y religiosa de la infancia, de promoción de la familia humana abierta a la acogida y al cuidado de los hijos. De esta manera, fieles a su santa fundadora, la congregación participa activamente en la misión evangelizadora de la Iglesia, con un gran sentido de eclesialidad, resumida en su expresión tan repetida: amamos a la Iglesia más que a nuestra vida. Voglio pregarse al Señor pel don que hemos rezado al Señor por el don, por la nueva persona, por la nueva beata, una beata más que representa la noble patria, un ejemplo de santidad y caridad cristiana, que esta celebración sea un gran signo de esperanza para todos. No nos dejemos impresionar por la tristeza de nuestro tiempo, siguiendo el ejemplo de la hermana María Janet, catalana de una pieza. No perdamos la esperanza y nos tenemos que mantener firmes en la fe, fuertes. Eso es lo que deseo y pido para todos vosotros. Las palabras del cardenal Amato reciben los asistentes pues un caluroso aplauso, porque evidentemente han sido unas palabras muy hondas en las que, desde luego, si tuviéramos que caracterizar por algún titular, ¿no?, ha dicho que ella era una brújula viviente orientada hacia Dios y una brújula que nos orientaba a los necesitados. La Iglesia es amiga de los necesitados y ella es un modelo de imitación. Es el momento en el que todos nos ponemos de pie, porque se va a cantar el credo de la Iglesia Católica.